Buenos días a todos. Un placer tenerlos aquí presentes. Eh, para presentar casualmente esta fundación de fuentes históricas y genealógicas del Tucumán. Para mí un gran placer realmente y felicidad el logro de esta fundación que comenzamos hace varios años con la idea de trabajar con respecto a los archivos, hacer publicaciones. Y bueno, finalmente quedó un grupo, veníamos hablando ya de hace mucho tiempo, eh, pero no era fácil. ¿Por qué? Porque en el mismo grupo nosotros discutíamos muchos temas y se hacía muy difícil. ¿Por qué? Porque también hay otros grupos y el tema era tomar la decisión en algún momento. Entonces, yo siempre le proponía de armar otra eh, sociedad o algo para poder seguir adelante con el tema de los archivos y las publicaciones sobre todo. No solamente es eso lo que se va a lograr y se está logrando con esto, con esta fundación, sino es mucho más amplio, que ya lo vamos a ir explicando. Y bueno, hasta que pasaron los años y me decían no, que no se puede, no corresponde, no sé. Entonces, les decía, o sea, veamos de armar por lo menos, decir que se llame grupo de genealogía, los locos por la genealogía, sociedad de algo, lo que quieran, pero yo creo que si hay gente que está dispuesta a trabajar y lo podemos hacer, en buena hora sería. Bueno, hasta que el año pasado Gerardo dio un vuelco con respecto a la escuela de genealogía, Carlos Luque Colombres, reactivarla y, y casualmente empezar a trabajar con ellos. Yo no, de hecho, yo ya me he retirado hace muchos años de todo lo que es comisiones, subcomisiones. Llevo ya una vida mucho más tranquila en ese sentido y, y las propuestas que tenía de diferentes instituciones siempre las he negado, casualmente para mantener mi tranquilidad y mi felicidad. Y bueno, hicimos inclusive una primera jornada de la Escuela de Genealogía en agosto, el 4 y 5 de agosto, que la hicimos acá casualmente, de abril, perdón, y ha salido muy bien, gracias a Dios, la gente muy contenta, la gente que vino de afuera sobre todo, así que ha sido una gran felicidad también. Bueno, fue pasando el tiempo hasta que, a fines de año se volvió a hablar, del año pasado, perdón, se volvió a hablar del tema, del tratar de hacer algo. Bueno, pasó, hasta ahora 2 meses que, como hay un grupo que viene trabajando, primero era Gerardo, casualmente, que es el que estaba investigando los archivos y sigue investigando en Catamarca, porque él tiene gran parte de su familia allá y va siempre al arzobispado de Catamarca. Y él fue microfilmando, mejor dicho, digitalizando con el teléfono todos los datos, las actas de nacimiento, actas de casamiento, de defunciones, y se dio con que era una enormidad. Entonces ha pedido contribución también a uno de los chicos que lo vaya ayudando, a Ernesto, y igualmente resultaba poca gente que pueda contribuir porque es muy grande, realmente un trabajo titánico, y lo incorporaron también a Canepa. Y finalmente también lo pusieron en el grupo, que son los 4, a Julito Córdoba. Bueno, armaron este grupo, terminaron de armar un libro que ya está en circulación, que es sobre el Alto de Catamarca, los matrimonios. Están ya para publicarse también defunciones del Alto,
Pero como digo, es un trabajo titánico que realmente lo vienen haciendo todo este tiempo y ya sale, o sea, una primera parte va a salir de las defunciones y vamos a hacer en 2 tomos casualmente porque el primer libro es muy grande, el de los matrimonios. Y después tenemos los de las actas de nacimiento también. Ese también van a ser 2 libros, creeríamos, o 3, también del Alto. Y bueno, ellos siguen trabajando, seguimos ya trabajando porque surgió la propuesta de Gerardo de incorporarnos a, a Juan Ángel Soria Cano y a mí para contribuir en esto. Por supuesto que le dije que no al principio, porque no me veo formando un grupo, una comisión, sí colaborando. Como les comenté yo al principio, también en la escuela de genealogía Carlos Luque Colombre, porque yo nunca llegué a formar la comisión, pero sí he podido contribuir algo en la escuela. Bueno, y casualmente ahora con la fundación me decían que lo piense, les dije finalmente que sí, que los iba a colaborar, pero iba a ver cómo podía manejar mis tiempos. Bueno, el asunto que le he dado la respuesta esta positiva y empezamos a reunirnos y en las reuniones me piden de que sea presidente, que bueno, que para mí, por supuesto, un orgullo, pero ya ellos saben que va a ser solamente un pequeño tiempo y, y vamos a ir rotando. Lo que hemos logrado con esto es un gran equipo. Eh, Tenemos obviamente nuestras diferencias, nuestras discusiones, pero siempre que salimos con saldos muy positivos, tremendamente positivos. Lo que yo hago hincapié es sobre todo en el equipo, que siempre nos estamos apoyando. De hecho, en los tiempos que no podemos, que alguno no puede, nos cubrimos, estamos acompañándonos. O sea que estamos muy atentos de todo lo que pueda salir adelante. Siempre con la idea esa. El objetivo es ese casualmente, poder seguir formando con respecto a esto. En la, y trabajando más que nada ahora, bueno, se sigue trabajando en Monteros, ya se está terminando de digitalizar. La idea es de trabajar en los archivos, preservación de archivos, publicaciones físicas y también en online. Eh, o sea que el trabajo va a ser bastante amplio. También tenemos ya contactos, bueno, la aprobación de distintos archivos de acá de Tucumán para que vayamos a digitalizar. Estamos tratando de comprar y por eso es que estamos haciendo a beneficio también un almuerzo para hoy. Están en venta los libros se han vendido realmente, nos han sorprendido con la venta. Y lo que sí, ahora también tengo que contarles que los libros que teníamos previstos ya para la presentación, que hace más de una semana han llegado a Estados Unidos, no han llegado al destino nuestro, casualmente, y estamos tratando de que nos entreguen. De hecho, Celia Avellaneda en Uruguay ya los recibió y acá nosotros todavía no. Así que estamos esperando, lamentablemente, calculamos que en estos días también pasó que un domingo llegó a destino a Gerardo, a su casa, también libros que llegaban del exterior. Así que bueno, tenemos esperanza que llegue lo antes posible, así lo podemos repartir a la gente que nos están apoyando, nos han comprado y, y que nos vamos a mover también con eso, con la venta de... ¿Por qué? Porque ya tenemos personería jurídica y vamos a seguir, bueno, adelante con todo. Es la idea. Así que,
Bueno, y a pesar, como decía, de las diferencias que tenemos en el grupo, somos como un equipo. ¿Será que eso es lo primero que yo he planteado también? El- Será porque también vengo de la parte deportiva, de chico que jugaba al rugby, entonces es una cosa que para mí es fundamental, o sea, el poder trabajar todos, o sea, no, acá todos aportan, o sea, siempre estábamos ahí atentos, como en un equipo realmente. Así que me da mucha felicidad y mucho placer poder compartir con todos ellos. Un grupo muy, muy lindo, inclusive que ya van a hablar con respecto a la gente que se va incorporando, porque ya tenemos dos personas, uno de ellos vino de Buenos Aires, que es Gabriel Bulacio, que es también tiene raíces catamarqueñas, casualmente vinculadas también a la familia. También está el presidente del Centro de Genealogía de La Rioja, Franco Frogel. Eh, y bueno, ellos ya están acoplados prácticamente a la fundación. Y ya tenemos gente que está muy interesada también en acompañarnos y también de publicar con nosotros. De hecho, ya nos hablaron varios que quieren publicar, como tenemos ya la editorial también con el nombre de la fundación. Y también vamos a publicar muchos libros ya que son antiguos para poder ponerlos en vigencia nuevamente, que son libros importantísimos. Entonces, esa es la idea de fondo. Así que vamos a seguir trabajando en función a eso. Vamos a pasar ahora a describir un poco lo que es la fundación, el tema de los asociados, cómo lo vamos a ir manejando de a poco esto. Realmente estamos atentos a todas las ideas, hablando con distintas sociedades. Vamos a tener inclusive, ya tenemos en vista un par de nombres para miembros honorarios. eh, Hemos hablado ya con algunos. Así que bueno, y también van a haber socios que nos van a contribuir. Más que nada nos interesa el aporte de conocimiento para poder formar parte del grupo. Eso es podríamos decir, un poco la exigencia vendría a ser para poder seguir adelante proyectando cosas. De hecho, tenemos mucho material ya para publicar. No queremos saturar casualmente. ¿Por qué? Porque venimos, o sea, estamos ahí ya para largar nuevos libros, así que estamos trabajando realmente muchísimo. Bueno, le voy a pasar la palabra a Gerardo, así también nos va contando otros detalles. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá. Lo que yo les quería explicar era por qué Fuentes, por qué este nombre, y es algo que tiene que ver con mi experiencia, más que nada en el Centro de Genealogía de Tucumán, que es donde me he formado. Cuando uno va a publicar fuentes, se da con el problema grave del volumen que ocupan las fuentes. Entonces, en cualquier publicación, siempre las fuentes hacen que la publicación sea muchísimo más cara. ¿Y eso qué implica? Implica que, por ejemplo, en Tucumán me pasó que cuando estábamos por publicar alguna fuente me decían, bueno, hacer la primera parte o dividirlo en 4 partes. Y eso no solo ocurría acá, sino que ocurría en todas partes. Hasta que en un momento publiqué las informaciones matrimoniales del curato de Leales y ahí Marcelo, que lo estoy viendo acá, que está conectado, me dice, mira lo importante que es esto, porque esto no es una familia, aquí están todas, ¿sí? No es el estudio de una familia en particular. Entonces, las fuentes documentales son la base justamente en la que se van a hacer muchos estudios y se los pueden encarar de muchas maneras. Entonces, siempre es muy difícil publicar la fuente, es algo que todo el mundo necesita, consultar de alguna manera,
pero que en general no se pueden publicar por lo que acabo de decir. Son caras de publicar porque ocupan mucho espacio, o sea, la gente prefiere poner otro tipo de trabajo aparte. Una fuente en general son aburridas, en general, ¿sí? Pero fíjense, este es el libro el primer libro que hicimos en conjunto, que es el libro del Alto, que lo hicimos con Ernesto y con Eugenio. Y miren el tamaño del libro y son más de 600 páginas, o sea, esto es una resma lo que tengo acá. Y esto no son más que los matrimonios. Bueno, acá hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, que al ser un libro tan voluminoso, es muy caro también porque tengo que pagar el envío de algo tan pesado como esto. Entonces ya las defunciones, que es lo que sigue, lo vamos a dividir en 2 o 3 partes para que se puedan ir comprando por partes, ¿sí? Y no sea tan oneroso tanto el envío como el libro en sí. Pero lo que sí pueden ver es la cantidad de información que hay acá y que es información que no sirve únicamente a un genealogista o un historiador. O sea, acá se puede hacer un montón de trabajos. Por eso es que la fundación se llama Fuentes, justamente, porque vamos a tratar de hacer de hincapié en todo lo que sea trabajo archivístico. O sea, vamos a tratar de hacer convenios, por eso es que era necesaria una personería jurídica para poder presentarnos ante un director de un archivo y decirle, mire, nosotros somos tal cosa, somos tal persona y poder firmar un convenio. Incluso acá en esta casa, en la UNSTA, nos están prestando ahora este lugar y están colaborando mucho con nosotros. Pero ellos también nos pedían tener una personería jurídica para poder hacer un convenio macro para que todo esto tenga una legalidad y ellos lo puedan justificar. ¿Sí? Ellos también tienen que justificar por qué nos prestan y quiénes somos y a quién le están prestando. Entonces, todo eso fue lo que llevó a que formemos esta fundación. Entonces, bueno, ahora Juan le voy a explicar más o menos cómo está armada la fundación y por supuesto que están todos invitados a formar parte de la fundación. Vamos a ver ahora las distintas maneras en las que se puede participar en la fundación y, bueno, yo le dejo la palabra a Juan, si no, no paro más. Hola, ¿se escucha ahí? Bueno, buenos días, soy Juan Soriacano. Muchas gracias a todos los presentes, tanto en forma física como virtual, por acompañarnos en este momento tan entrañable para nosotros. La presentación de esta fundación, esta institución, nace hoy, la presentamos con muchísima emoción, enorme ilusión y grandes expectativas. Elegimos la figura jurídica de fundación porque es ella la que reúne las condiciones que buscábamos. Soñamos una institución proactiva y para ello consideramos necesario que su dirección y por ende la toma de decisiones se realicen de manera ágil, dinámica, evitando al extremo cualquier atisbo burocrático. En la fundación, la toma de decisiones se realizan en el seno del Consejo de Dirección y con la anuencia del fundador o los fundadores. En este caso, somos 6 los fundadores. Los cofundadores, bien. El Consejo de Dirección lo conforma un presidente, en nuestro caso, nuestro amigo Daniel Rodríguez Drago, de amplia experiencia en la dirección de instituciones civiles, deportivas, consejos profesionales, de la ingeniería, y junto a sus padres, en su juventud, en la Peña El Cardón. Un secretario, Eugenio Canepa, quien aportará su dinamismo y la vanguardia de sus jóvenes años. Tiene apenas 25 años. Un tesorero, función que va a ser ejercida por el señor Julio Córdoba, minucioso investigador histórico. Completando el staff, 2 vocales, Ernesto Álvarez Uriondo, excelente investigador y gran conocedor del mundo informático, y quien les habla, Juan Soriacano, dispuesto a aportar con
gran entusiasmo todo lo necesario para una fructífera gestión. ¿Cómo no reconocer que detrás de este entusiasta equipo prevalece la figura de nuestro líder y alma mater, el incansable Gerardo Flores-Sibaldi, quien nos convocó naturalmente para canalizar a través de esta fundación todas las ganas e ilusiones de compartir nuestra pasión por la genealogía y la historia, conforme la misión de esta fundación, cual es la de difundir, procurando llegar a las nuevas generaciones en vista del cambio generacional que naturalmente debe darse. Preservar las fuentes documentales, históricas y genealógicas e incluso relevar la existencia de las mismas. Todo lo que ya se viene hablando, han hablado mis compañeros. Es nuestra convicción que si bien ahora la toma de decisiones será ejercida por el Consejo de Dirección y los miembros fundadores, los 6 personajes referidos, nosotros, toda institución que no crece, muere. Para ello, se encuentra previsto la incorporación de miembros. Tenemos varios tipos de miembros, pero cuando uno se asocia no es que tenga que ser uno de ellos en particular. ¿Sí? La idea de asociarse a la fundación puede ser en muchos casos para alguien que quiera aprender a trabajar. Entonces con la colaboración nuestra le vamos a permitir que siga trabajando o que empiece, porque por ejemplo tenemos el tema de que cuando uno va a ver una fuente del siglo XVIII se encuentra con que es difícil leerla, pero en realidad es difícil leerla y es como hoy en día, hay gente que tiene linda letra y gente que tiene fea letra. Entonces, si encontramos a alguien que tiene una linda letra, simplemente con explicar lo que significan las distintas abreviaciones y los distintos usos que se dan o frases que comúnmente se utilizaban, se hace mucho más fácil y uno puede empezar a trabajar. Entonces, por eso nos parece que toda persona que se quiera acercar a la fundación puede hacerlo y va a encontrar algún lugar. Esta manera que ha dicho acá recién Juan Ángel, de organizar a los miembros, es meramente administrativo. La idea es que toda persona que quiera trabajar lo pueda hacer y pueda colaborar con nosotros. Y la idea fundamental nuestra es que todo el trabajo quede plasmado en una publicación, ¿sí? Esa es la idea. ¿Ok? Así que todos los que estén interesados, bueno, después se acercarán y los podemos inscribir, ¿sí? Y ya empezamos a cobrar la cuota, no hay ningún problema con eso. Bueno, muchas gracias Juan Ángel y Gerardo. Le damos la palabra al señor Julio Córdoba, quien nos va a hablar con respecto a grupos y proyectos de investigación. Bueno, buenas tardes, perdón, buenos días a todos y a los que nos están viendo desde otras provincias también. Bueno, a mí me toca explicar, voy a ser breve, sobre los proyectos y grupos de investigación que tiene esta fundación. Como explicó Gerardo en un principio, antes de ser fundación ya habían integrado un grupo que era acá el colega Ernesto Álvarez Uriondo, bueno, Gerardo Flores-Sibaldi y Eugenio Canepa, que ya está por llegar, y bueno, publicaron este libro que la mostraron acá. Después, justamente para, por pasar el otro, justamente uno de los proyectos también grandes de esto es de que se publiquen también lo que son las defunciones, pues ya está publicado lo que es los matrimonios, que es algo que ya está completo, que es lo que le mostraron acá, las defunciones de la parroquia del Alto de 1785 a 1909, que ahí ya en esa segunda etapa me agregaron a mí también como parte de este equipo, y que voy a ser también uno de los autores, pero acá se van a hacer seguramente entre 2 o 3 libros para que no sea este volumen tan grande. Justamente son 12 libros que se han digitalizado del archivo del Obispado de Catamarca. Y luego continuaremos con los de los bautismos, que van también desde 1741 a 1908, que eso ya es muchísimo más, son 23 libros aproximadamente, y ahí seguramente agregaremos algunas personas más que nos colaboren con esto para
hacer entre 2 o 3 libros más seguramente de eso, que ya estamos trabajando, por supuesto, ya tenemos el material y ya nos estamos organizando para eso. Pasar a la siguiente. Bueno, con respecto al obispado de Concepción, si bien ya el primer libro, bueno, ya lo van a presentar acá, que es el de Informaciones Matrimoniales de Monteros, de 1814 a 1860, que son, bueno, varios los autores, como pueden ver el señor Jorge Coromín, excelente genealogista que ya no está entre nosotros, la señora Juanita de Conde, Gerardo Flores Ibalde y Eugenio Canepa. Y para esta segunda etapa, que es la continuación del libro de Montero, bueno, me han agregado a mí también, que en eso estamos trabajando. Estoy viajando 1 o 2 veces por semana a Concepción para digitalizar parte del archivo del obispado con respecto a las informaciones matrimoniales de Montero, y también se está por hacer también publicaciones sobre lo que es Medinas, Simoca, que también hay material, no mucho, pero hay. Bueno, en eso estamos. Y por supuesto que todo eso con gestiones que se hacen previamente, pues no es ir así nomás y hacerlo, siempre con autorización del obispo tanto de Catamarca como también de Concepción. En el caso de Catamarca, Gerardo está viajando constantemente a digitalizar los libros, y bueno, y uno de los que se va a presentar acá son también las informaciones matrimoniales del curato rectoral de Catamarca de 1774 a 1786, y por supuesto se quiere llegar a publicar hasta 1870, por supuesto que ya se está trabajando también en eso, junto con el señor Franco Frogel, que ya va a presentar enseguida, y queremos avanzar con otros curatos también de Catamarca para hacer las mismas tareas. Pasar al siguiente. Y bueno, y para finalizar, antes de despedirme, quería explicar de que, como dijo aquel, el doctor Juan Soriacano, ya contamos con personalidad jurídica, lo cual nos permite hacer convenios ya sea con esta universidad o con la Universidad Nacional de Tucumán, para que los alumnos quizás de los años más altos puedan tener una práctica en cuanto a la transcripción de documentos, hacer si quieren colaborar en estos de la catalogación, porque estamos haciendo catalogación, no estamos haciendo transcripción directa del documento, sino estamos catalogando. Y también otra cosa importante de que también se está pidiendo permiso a otros archivos, como ser el obispado de acá de Tucumán, que aceptaron para ingresar. En eso se está también con el archivo el archivo general, que también estamos esperando respuesta, y por supuesto después vamos con el archivo histórico también. Y bueno, y después ya también ver el archivo de la municipalidad, también si se puede acceder para hacer todo esto también. Y por supuesto, también poder dictar charlas, cursos, conferencias desde la misma fundación, hacer jornadas, congresos también, y hacer también, teníamos la posibilidad de hacer un convenio con el Ministerio de Educación, nos parece importante. Y bueno, y por último, teníamos una pequeña adquisición de un pequeño escáner que pudo conseguir Gerardo para continuar con la labor, que como digo, estamos trabajando y tenemos mucho para el otro año de nuevas publicaciones y seguir aportando conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al licenciado Ernesto Álvarez Uriondo. Nos va a hablar con respecto a los medios digitales, páginas web y redes sociales. Adelante, Ernesto. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar ahora de la parte de sitio web y redes sociales que hemos hecho para la fundación. Bueno, la primera parte del sitio, bueno, está el logo y lo que hacemos nosotros, el propósito para el cual fue fundado, y tiene un link que nos lleva a una parte donde especificamos más, que vamos a ver después. Como toda página que tenemos en nuestras publicaciones, tenemos todos los libros que hemos publicado hasta ahora con una pequeña descripción y el botón de comprar. Ya en la parte final de la página tenemos los proyectos que tenemos planificados para el 2026, que es la digitalización de documentos, como habló el doctor Julio, los cursos, que también tenemos planificado dar cursos de genealogía, introducción a la genealogía, digitalización, capaz que encuadernación, y nuevamente un link a publicaciones donde veremos posteriormente están más detalladas las publicaciones y los contenidos que tenemos. La parte final se encuentra un formulario para todos aquellos que se quieran sumar como miembros adherentes de la fundación, como explicó bien
doctor Soriacano. Bueno, ya en la parte de quiénes somos de la fundación, tenemos bueno, los fundadores, el consejo de administración, que ya también mencionó Daniel cómo está conformado, la más específica cuál es nuestra misión, y la visión de la empresa, que es la visión de la fundación, que es básicamente convertirnos en una entidad referente en la digitalización, conservación y digitalización de documentos. Ya en la sección publicaciones particular, tenemos, como dije, todas las publicaciones, más detallado el contenido de cada publicación, y posteriormente va a haber índices de cada publicación. Como nosotros trabajamos, como mencionaron, con fuentes, están todos los índices onomásticos de las personas que figuran en cada página. Después tenemos la parte de biblioteca virtual, que esta es una de las partes más ambiciosas de nuestro proyecto, que es publicar muchos libros gratis, digitalizarlos, conseguir los que ya están, buscar libros que estén protegidos por derechos de autor y ponerlos disponibles de todo el público que quiera. Por el momento solamente tenemos 6 y también puede caber la posibilidad de que gente que todavía tenga los derechos vigentes nos ceda sus derechos para poder publicar. Y como dice toda fundación, tenemos nuestra página, nuestro botón de donar, donde en el futuro, cuando terminemos los trámites, habrán varias opciones para colaborar con la fundación. También, como toda página, tenemos nuestro pie de página, donde hay información general de la fundación y los distintos iconos sociales para que visiten nuestras redes sociales. Estos son todos los accesos que tienen para visitarnos, nuestro canal de YouTube al último, el Facebook, el mail, Instagram, tenemos WhatsApp también, y la página web como hemos visto recién. Bueno, esta es la última charla de esta primera parte, y les voy a dejar el QR para que puedan escanear y acceder a nuestras páginas y a nuestras redes sociales. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Al trabajar sobre la familia Segura, después con el tiempo me di cuenta que surgió un problema. Cuando uno trabaja una familia, el trabajo es conocido como el trabajo de los Segura. Pero dentro de ese trabajo hay también otras familias que son estudiadas. Entonces pasan como desapercibidas. Uno como que no se da cuenta que entre la familia Segura aparecen también otras familias que están entroncadas con Segura y que son estudiadas en ese trabajo. Eso fue lo que pasó con los Madueños. También pasó con los Salados, los Iturbe, o sea, con otras familias también. Entonces decidí, tiempo después, volver sobre esa parte de la investigación que había hecho en el año 2004. Entonces, en el año 2004 planteo que una de las niñas Segura, la señora doña Inés de Segura, contrae matrimonio a principios del siglo XVIII con un señor de apellido Madueño, don Antonio Madueño. Y en ese momento fue muy difícil encontrar la afiliación de esta señora, doña Inés de Segura. Se suponía que era de la familia Segura que estaba ya desde fines del siglo XVII en Catamarca, de los Segura Nieva y Castilla, pero no había ningún documento que nos dé la certeza de cuál era su filiación. Entonces, en ese momento yo asumí una afiliación de la señora Inés de Segura por descarte. Yo conocía los hijos del genearca don Domingo de Segura, y Nieva y Castilla, conocía cuáles eran sus hijos por un testamento que hace su esposa. Entonces la esposa nombra taxativamente a todos sus hijos. Entonces conozco a todos sus hijos. De todos sus hijos, había solo uno del cual no tenía testamento ni juicio sucesorio, que era Alejandro de Segura, casado con Barros Sarmiento.
Entonces, yo supuse que esta Inés de Segura podía ser hija de este Alejandro de Segura, ya que en los otros casos se mencionaban a todos los hijos y no aparecía esta Inés. Me quedé con eso fue lo que publiqué en el año 2004, hasta que 20 años después, como verán ahí en el año 2024, retomo mis estudios sobre la familia Madueño. Y al trabajar sobre la familia Madueño nuevamente y haciendo un trabajo mucho más exhaustivo, trabajando con uno de los hijos de doña Inés de Madueño, veo que Alejandro Madueño, que va a bautizar a una de sus hijas, pero él se había casado con una persona que era mulata o india, no sé, no está muy en claro, nunca se aclara cuál de las dos cosas. Pero su única hija, tiene dos hijos, pero la única que llega adulta, está bautizada en el libro de naturales en Catamarca, ¿sí? O sea, en el libro de castas. Y allí aparece como madrina del bautismo su abuela, doña Inés de Segura. Y en ese momento el cura tuvo la gracia de anotar que la abuela, Inés de Segura, hija de don Domingo de Segura. Entonces, recién ahí, en ese documento, es donde logro identificar quién es realmente el padre de doña Inés de Segura. Pero ustedes dirán, si me has dicho hace un rato que conocías todos los hijos de Segura, sabías que habían los juicios sucesorios o testamentos de cada uno de ellos, ¿no figuraba en ninguna parte esta Inés? Figuraba, pero con otro nombre. Acuérdense que Inés se puede escribir también Ignes. Y eso se puede también confundir con Ignacia. Entonces, efectivamente, en la sucesión de Domingo de Segura hijo, aparece Ignes o IGA, bien, que yo en su momento lo interpreté como Ignacia, pero que ante la nueva fuente documental me doy cuenta que en realidad es esta Inés de Segura, que en ese momento, al morir su padre, era todavía muy joven y aún no había casado. Por eso es que aparece simplemente como Inés de Segura. Entonces, como Ignacia, perdón, aparece. Y en muchos documentos su nombre aparece escrito con la abreviación de Ignacia. Entonces, en muchos casos pareciera ser que dice Ignacia, pero sabemos en realidad que es doña Inés de Segura. Bueno, este descubrimiento, este hallazgo genealógico, yo lo di a conocer en una reunión del Centro de Genealogía de Tucumán, que pueden ver la foto ahí en el momento en que yo di la conferencia, en donde expliqué todo esto. Luego de esta conferencia, y bueno, lo digo acá también como una primicia, también en el archivo del Obispado de Concepción he logrado encontrar las informaciones matrimoniales de Piedra Blanca de 1843 a 1867, que no eran conocidas hasta ahora. Y ahí ya aparecen, en el casamiento de sus descendientes, en varias partes ya aparece confirmado, sin lugar a dudas, de que doña Inés de Segura es la hija de don Domingo de Segura. ¿Bien? Bueno, para hacer el trabajo sobre los madueños he utilizado diferentes fuentes. Me he basado, por supuesto, en archivos parroquiales, en censos, en documentos del Archivo Histórico de Catamarca, del Archivo del Obispado de Catamarca y en Family Search. Ya cuando llegue el libro, que todavía no ha llegado lamentablemente, pero que ya según la página web del Courier está en Tucumán desde la semana pasada, pero no en mi casa. Así que ya veremos esperemos que lleguen pronto.
Con respecto a los documentos, he utilizado archivos parroquiales, muchos de ellos los he consultado a través de Family Search. Los censos, con respecto a los censos, he utilizado el censo de 1812, el de 1869 y el de 1895, los he consultado directamente en Family Search. Después hay un par de matrículas que están en el Obispado de Catamarca, la de 1815 y la de Ancasti de 1806, que eso que va a hablar después más tarde Gabriel, que están en el Obispado de Catamarca. Y después todo el tema sucesorios y juicios civiles que están en el archivo histórico de la provincia de Catamarca. Bueno, ahora vamos directamente a la familia Madueño. El primero que llega a Catamarca es don Antonio Madueño. Ignoro de dónde viene, no sé de dónde llega. Lo único que puedo asegurar es que no era catamarqueño. Llega a principios del siglo XVIII, es el primero en portar el apellido Madueño en Catamarca, y a través de su esposa es que se une a una de las familias más importantes de la región. Es notorio que es una persona importante porque, por ejemplo, aparece cuando se hace a mediados del siglo XVIII una información sumaria sobre los milagros de la Virgen del Valle. Él ocupaba un cargo en el Cabildo en ese momento y la mayoría de los documentos llevan su firma. Así que si él llegó a ocupar un cargo en el Cabildo, alcalde de segundo voto creo que era, eso implica que tenía el reconocimiento de toda la gente de la región, por lo que evidentemente estamos hablando de alguien primero culto y segundo de una persona bastante importante. Incluso en el censo de 1770 y largos, no tengo buena memoria, perdón, en el censo de 1770, aparece con 11 hijos y aparece con 2 esclavos en Piedra Blanca, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que a principios del siglo XVIII, Catamarca era una ciudad muy, muy joven. Catamarca es fundada en 1686, creo, no me acuerdo bien, pero la fundación efectiva se realiza recién en 1690 y tantos. Entonces, la ciudad de Catamarca no existía como tal, sino que tenemos que tener en cuenta que toda esa zona ya era poblada hacia varios siglos como parte de Tucumán. Entonces había muchas familias que vivían ya preexistentes mucho antes que la formación de la ciudad en sí. Entonces cuando él llega a Catamarca se encuentra con eso, se encuentra con una ciudad que no está muy poblada, pero el valle de Catamarca sí ya está bastante poblado, con familias que ya hace más de 100 años que están radicadas ahí. Entonces, él se radica en la ciudad de Catamarca y se instala en la zona que hoy en día es Piedra Blanca. Junto con su esposa, como dije, tiene una familia bastante extensa. Y de allí pasamos acá, podemos ver los hijos, para ver con quiénes han sido los matrimonios y cómo han sido las alianzas. Ignoro el orden de los hijos, yo los pongo acá en un orden aproximado según las edades que declaran en diferentes partes, pero también hay que ver que para ellos era medio difícil saber su edad. Muchas veces, siempre que nos declaran la edad, tenemos que ponerle 2 o 3 años de incerteza. Por ejemplo, tenemos primero a doña Paulina Madueño, que casa con don Francisco Castro a través de un matrimonio de uno de sus nietos, que se casa con un nieto de su hermana Cecilia Madueño, es que podemos encontrar también la afiliación de su madre. Después tenemos a don José Antonio Madueño, que ya fallece adulto
Y es interesante saber que cuando él muere, su madre dice que se hace cargo de todas sus deudas porque parece que era bastante pendenciero. Después José Alejandro Madueño, que es el que conté recién, que enseguida voy a volver a hablar de él. Don Manuel Madueño, que nace aproximadamente en 1762, según lo que él declara en el censo de 1812, que había casado con Mariana Fernández, que tiene extensa sucesión. Doña Cecilia Madueño, que casa con don José Ignacio Toranzo, ¿sí? Que es gran parte de la familia Toranzo de Catamarca, desciende de ella. Después tenemos a doña María Inés, que en el censo de 1812 aparece junto a su madre. Ella ya era viuda para ese momento de don Fermín Tula, con quien había tenido una sola hija. Y ella, con su madre y su hija, aparecen censadas juntas en Catamarca, en Piedra Blanca, en 1812. Después tenemos a don Domingo Madueño, que casa con la Tomasa Goitía, que no tiene sucesión. Don Juan Ángel, que falleció soltero en 1800. Don Ramón Ignacio, que casa con Isabel Guzmán. Don Fernando Madueño, que casa con María Fernández, también con extensa sucesión. Y don Bartolomé Madueño, que es el que voy a desarrollar ahora, enseguida. Bueno, la publicación, el libro de los Madueños, está dividido en diferentes capítulos, donde en cada capítulo hago referencia a la descendencia de los hijos de la familia Madueño. Primero, comienzo, no sé si se... puedo nombrar, está, bien. Primero, empiezo con los Madueño Segura, que sería la primera generación. Entonces ahí van a aparecer los hijos de los genearcas y van a aparecer algunos nietos, en el caso que yo he desarrollado, que era corta, digamos, la genealogía de algunos de los hijos. Después, los que tienen ya una descendencia más importante, les he dado importante no por importancia de relevancia, sino por cantidad de personas. Les he dado un capítulo en sí. Entonces tenemos a don Fernando Madueño Segura, que va a tener su propio capítulo, doña Cecilia Madueño, que casa con Toranzo, entonces ahí desarrollo un par de generaciones de los Toranzo. Después doña Paulina Madueño, casada con Francisco Castro, que también desarrolló unas 2 o 3 generaciones de los Castro Madueño. Don Ramón Madueño, que tiene una importante sucesión. Don Manuel Madueño y don Bartolomé Madueño. ¿Sí? Todos estos que nombré recién son Madueño y Segura. Don Bartolomé Madueño tiene su propio capítulo porque tiene más de 12 hijos. Y entre esos hijos lo tiene a Pedro Nolasco Madueño, que es el que es el único nieto de los genearcas al que le dedico un capítulo especial. Entonces acá podemos ver más o menos, en el caso de don Bartolomé, que casa con doña Manuela Campos. Doña Manuela Campos era hija de don Manuel del Campo y de doña Antonia Sánchez de Loria. Es hija del segundo matrimonio de su padre. La primera esposa había sido Bartolina, creo, Delgado. No, Bartolina no, es de la familia Delgado. Y el señor del Campo había obtenido una merced, la mitad de Piedra Blanca, la mitad de La Puerta en Ambato, ¿sí? Que en ese momento pertenecía a Piedra Blanca. A través de ese matrimonio de don Bartolomé Madueño con Manuela Campos, que toda esta familia se instala en La Puerta, que está cerca de la ciudad de Catamarca. Bueno, como dije, tienen 12 hijos. Uno de esos 12 hijos es don Pedro Nolasco Madueño, que casa con doña Fortunata Ahumada, ¿sí? Familia que también he estudiado. La familia Ahumada es familia en general es del Alto. Hay 2 ramas, una rama en el Alto y una rama en Piedra Blanca. Ella es de la rama del Alto. Tienen 12 hijos también. Entre esos 12 hijos tenemos a don Ramón Rosa Madueño, que es
de quien me quiero ocupar en este momento, justamente por su descendencia. Don Ramón Rosa Madueño tiene 2 matrimonios. Primero, casa con doña Clarisa Centeno, quien fallece joven. Tiene solo 2 hijos, pero uno solo llega a adulto, que es don Agustín Madueño. Y del segundo matrimonio, con doña Negaliza del Viso, son los del Viso que estudió Lascano Colodrero, que son de Córdoba también. Y ahí tienen varios hijos, pero llegan adulto don Estratón Madueño, que muere asesinado en 1899 en Catamarca, cuando se hace una revuelta para derrocar al gobernador castellano. Dicen que Estratón Madueño estaba subido a la torre de la catedral y que, bueno, una bala le impacta en el abdomen y muere al día siguiente. Muere soltero. Y después tenemos a doña Neófita Madueño, que casó con Carlos Movesín. Doña Neófita Madueño tuvimos la suerte de que llegó una libreta de familia donde ella fue anotando los sucesos más importantes de su vida, que es donde pude sacar muchos datos para hacer este libro. Y como dije, el mayor de ellos fue don Agustín Madueño, que por supuesto don Agustín Madueño fue gobernador de Catamarca y excede completamente al trabajo que estaba haciendo, e incluso a mis posibilidades, a hacer una bibliografía completa de don Agustín Madueño. Tenemos acá uno de sus nietos que está presente, ¿sí? Él fue gobernador de Catamarca, como dije, egresó de la Escuela Normal de Paraná, fue profesor, trabajó en el Colegio Nacional en la segunda década del siglo XX, fue presidente del Consejo General de Educación, presidente provisional del Senado, senador provincial, y ocupó el cargo de gobernador entre 1824 y 1928. Él era un ferviente radical. También fue músico, director de orquesta y también hizo algunas composiciones, o sea, vemos que es un polímata. Fundó la Biblioteca Popular Sarmiento y el Banco Popular de Catamarca, o sea, una persona muy importante. Por eso es que de toda la genealogía de la familia Madueño he elegido su línea para poder llegar hasta él y dar su entronque. Bueno, don Agustín Madueño contrae matrimonio en la ciudad de Catamarca el 4 de diciembre de 1898 con doña María Aide Movesín, que era hija de don Eufemio Movesín y de doña Adelaida del Viso. Tienen 11 hijos, ¿sí? Don Agustín fallece el 12 de mayo de 1936 y su esposa, Aide Movesín, o Mauvesín, fallece el 9 de noviembre de 1965. ¿Sí? Ahí lo vemos como gobernador en las 2 fotos que estoy mostrando. El libro que hice sobre los Madueños, podrán ver en la tapa, lo que tiene es un detalle de la placa que se puso en el mausoleo del gobernador Movesín, sí, que he tomado ese detalle que me pareció interesante para hacerlo como portada del libro. Así que, bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Ahora continuamos con el señor Franco Frogel, sobre Catamarca también. Informaciones matrimoniales del curato rectoral 1774-1786. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Gracias a todos por la presencia y, bueno, también gracias a todos los que nos acompañan de forma virtual.
Para mí es un gran placer estar aquí hoy, acompañarlos, y quiero agradecerle también la invitación a la comisión directiva de la Fundación por haberme invitado y a Gerardo por haberme invitado, valga la redundancia, a cooperar con él en esta obra que vamos a presentar ahora. Como buen genealogista, tengo la facilidad de irme por las ramas, así que, y como esta no es la idea, voy a leer la presentación para hacerla más precisa. Bien. El libro que presentamos a continuación es el resultado de la conjunta labor llevada a cabo durante el corriente año de 2025 con el genealogista Gerardo Flores Ibaldi, a quien agradezco la deferencia de haberme invitado a colaborar con él en esta obra. El trabajo se realizó a partir de las fotografías de las actas originales tomadas por Gerardo en el archivo del Obispado de Catamarca, cuyo material presenta en muchos casos un orden interno irregular y variaciones en el estado de conservación. A partir de ese corpus se procedió a resumir cada expediente, extrayendo su información esencial: identificación de los contrayentes, origen, parentescos, testigos y situaciones particulares, y elaborando una síntesis homogénea que permitiera comparar unos casos con otros. Finalmente, los expedientes fueron organizados cronológicamente, corrigiendo el desorden presente en los originales y ofreciendo así una secuencia temporal clara que facilita la consulta y el análisis histórico del conjunto. Al final, se incluye un índice onomástico de las personas que las fuentes mencionan. Este libro ofrece al lector una colección excepcional de informaciones matrimoniales provenientes de la jurisdicción de Catamarca durante el siglo XVIII. Allí en la foto de la pantalla podemos ver el obispado y a modo de ilustrativo una de las vitrinas del archivo. Decía, un conjunto documental que por su densidad y variedad constituye una puerta privilegiada hacia la vida social del mundo colonial. Cada expediente reúne voces, trayectorias y vínculos que permiten asomarse a la intimidad de las familias, a las redes de parentescos y a la dinámica de la movilidad que estructuraron estas comunidades. Lejos de ser meros trámites eclesiásticos, estos testimonios condensan historias de migrantes, indígenas, afrodescendientes, españoles pobres y sectores medios rurales, revelando la complejidad humana de un territorio habitualmente considerado marginal. El aporte de esta obra radica no solo en el cuidadoso resumen y puesta a disposición de una fuente escasamente explorada y hasta hoy no digitalizada, sino también en su capacidad para abrir nuevas preguntas sobre la sociedad catamarqueña y sus múltiples formas de relación, circulación y reproducción social a finales del siglo XVIII. La ubicación y organización de los documentos que componen esta obra reposan, como dije, en el archivo del Obispado de Catamarca. Estos expedientes se hallan reunidos en carpetas que abarcan periodos aproximados, sin seguir un orden cronológico estricto. Ello ha requerido el cuidadoso trabajo de identificación y organización para ofrecer una serie coherente. Nuestro trabajo compone las primeras 7 carpetas del Curato Rectoral de Catamarca, el cual, recordemos, abarcaba entonces el territorio de los actuales departamentos Capital, Capayán y Valle Viejo. Vamos a avanzar. Ahí está. Bueno, hablemos acerca de la naturaleza de la fuente. ¿Qué son las informaciones matrimoniales, también conocidas como expedientes matrimoniales? Estos documentos fueron diligencias previas al matrimonio exigidas por la Iglesia Católica en el ámbito hispánico desde el Concilio de Trento. Su objetivo era verificar que los contrayentes reunieran las condiciones necesarias para contraer matrimonio válido: libertad de Estado, conformidad de voluntades, reputación pública acorde con el sacramento y ausencia de impedimentos canónicos, esto es, consanguinidad, afinidad, votos, bigamia, rapto o disparidad de cultos. En términos formales, estas informaciones consistían en declaraciones juradas ante el cura del lugar, en presencia de 2 o más testigos propuestos por los propios pretendientes. Los testigos, vecinos, parientes, amos, patrones, padrastros, compañeros de trabajo, atestiguaban sobre la edad, origen, estado civil, moralidad y trayectoria de cada uno. Por ello, más que un trámite burocrático, las informaciones constituyen una radiografía social del entorno inmediato de los contrayentes. Aunque su estructura era relativamente fija, su contenido es extremadamente variable.
En zonas rurales andinas o del interior rioplatense, donde las comunidades eran pequeñas y densamente emparentadas, estos expedientes contienen descripciones minuciosas de los vínculos familiares, parentescos múltiples, crianzas sustitutas, arreglos domésticos, movilidad regional, descendencias laborales y de las formas en que se articulaban los mundos indígena, mestizo, afro y español. También suelen aparecer episodios de conflicto, moral sexual, esclavitud doméstica e incluso trayectorias de inmigrantes europeos o peninsulares. Por su naturaleza, las informaciones matrimoniales son una fuente de enorme riqueza para la historia social, la historia de la familia, los estudios de parentesco y la movilidad geográfica, así como para la historia de la Iglesia y de las culturas, jurídicas del periodo colonial. En ellas, el matrimonio funciona como un punto de condensación documental desde el cual es posible reconstruir redes, itinerarios, jerarquías y percepciones del honor y reputación, que de otra manera quedarían invisibles en la documentación fiscal o administrativa. Podemos avanzar. Bien, ese es un ejemplo de los expedientes. Vemos allí en pantalla 2 expedientes y, como dije al principio, están ordenados de manera cronológica y al final de cada uno le pusimos la ubicación exacta que cada expediente tiene en su respectiva carpeta. Bien, quiero hablar primero de la utilidad de estos expedientes para los estudios genealógicos. Podemos seguir con la siguiente. Las informaciones matrimoniales constituyen una de las fuentes más valiosas para la genealogía, especialmente en regiones donde la documentación civil es escasa o tardía. Al ser diligencias previas al matrimonio, producidas ante el cura del lugar, contienen datos biográficos y familiares que permiten reconstruir linajes, establecer ascendencias y observar la conformación de redes parentales en comunidades pequeñas. Su utilidad para la genealogía se basa en varios rasgos fundamentales. Primero, identificación precisa de los contrayentes, nombre completo, edad aproximada, lugar de origen, residencia actual y en muchos casos estado civil previo, es decir, soltero, viudo o casado. Bueno, no sería casado lógicamente por el hecho de que va a contraer nuevo matrimonio. Segundo, información sobre padres y abuelos. En numerosos expedientes se mencionan nombres de padres, a veces abuelos y su estado, es decir, vivos o difuntos, lo que facilita enlazar generaciones, tal cual como explicó Gerardo hace un momento. Tercero, detección de parentescos internos a la comunidad. Cuando existía consanguinidad o afinidad, los testigos debían explicar cómo estaban emparentados los contrayentes. Esto genera descripciones genealógicas que en ocasiones alcanzan hasta el 4º o incluso el 5º grado, como ocurre en algunos expedientes excepcionales por su minuciosidad en reconstruir ramificaciones familiares. Cuarto, registro de familias políticas y redes de afinidad, padrastros, madrastras, cuñados, tutores, padrinos y patrones suelen aparecer como testigos o como figuras relevantes en la vida de los contrayentes, lo que ayuda a reconstruir vínculos no estrictamente consanguíneos, pero fundamentales para entender la estructura familiar. Y quinto, movilidad y origen geográfico. Como sabemos, para los genealogistas, conocer el punto de partida de un genearca o una persona es crucial. Algunos expedientes identifican el origen lejano del contrayente, incluso mencionan redes europeas y atlánticas, permitiendo conectar genealogías locales con espacios distantes. A continuación quiero hablar sobre la utilidad que tienen estas fuentes para la historia, concretamente para los estudios de la historiografía más reciente, que es lo que me interesa desarrollar. Podemos continuar. Perdón, antes que eso, quería comentar lo que vemos ahí en pantalla, es uno de los árboles que aparecen en esta primera entrega de las expedientes matrimoniales, y al lado es la gráfica que hemos hecho para representarlo en el libro, ¿no? Es decir, es el mismo expediente, pero bien graficado de modo que pueda ser fácilmente comprensible. Ahora sí. Utilidad, bueno, ese es otro, perdón, voy poniendo varias imágenes, y lo que vemos ahí son el árbol a la izquierda, es como podemos observar, que contiene 5 generaciones, lo cual es muy valioso, y el que está a la derecha es un parentesco triple, ¿no? Que está ahí graficado, así que son documentos genealógicos muy interesantes y muy útiles. Ahora sí, ahí está. Utilidad de la fuente para la historiografía actual.
He seleccionado estas 5 corrientes historiográficas solo a modo de modelo, por lo menos de ejemplo, pero obviamente que el alcance de estas fuentes puede ser todavía mucho mayor. Obviamente, sin duda que la corriente historiográfica más privilegiada, si se quiere, con respecto a estas fuentes, tiene que ver con la historia de la familia, que es una rama de la historia social. La historia de la familia es un campo historiográfico que estudia las formas en que los individuos se organizan en unidades domésticas, se vinculan mediante parentescos y afinidad y construyen redes sociales que sostienen la reproducción material, simbólica y afectiva de una sociedad. Desde sus primeras formulaciones centradas en estructuras demográficas, modelos de familia y sistemas de herencia, hasta enfoques más recientes centrados fundamentalmente en la conectividad, las estrategias relacionales y la movilidad social. Esta corriente ha demostrado que la familia es un espacio privilegiado para comprender la dinámica profunda de las sociedades del pasado. La familia, que es el punto de partida de esta observación histórica, remite a un concepto amplio, complejo, caracterizado por factores como su plasticidad y dinamismo, su papel fundamental en la reproducción social y su relevancia en tanto eje sobre la que se cimenta dicha reproducción individual y de grupo. La familia representa un espacio relacional y simbólico que va más allá de los límites de la corresidencia o la consanguinidad, abarcando vínculos de naturaleza muy diversa. Precisamente la noción de parentesco refiere a un concepto que, al igual que el de familia, alude a una realidad amplia, que incluye varios tipos de relaciones íntimas, tales como vecindad, compadrazgo, alianza, crianza, paisanaje, lealtad, patronazgo, amistad, etc., superando así largamente los límites de la corresidencia, el linaje, incluso la etnia. Los casos contenidos en el volumen de informaciones matrimoniales de finales del siglo XVIII de Catamarca ilustran con claridad este panorama. Algunas dirigencias permiten reconstruir árboles genealógicos complejos y lógicas endogámicas de comunidades pequeñas, como ocurre en el expediente, por ejemplo, de don Juan Barros y Salas con doña Bernardina Ahumada y Navarro, donde detallan parentesco hasta en 5º grado, que es el árbol que veíamos recién en pantalla. Otros registros revelan situaciones de crianza y dependencia, como el caso de Juan de la Cruz y Rosa, ambos indios del feudo del gobernador de Armas, don Pedro Pablo Ponce de León, o el de Francisco Albarracín con María Juliana Molina, donde el novio había sido traído de niño desde Salta y criado como hijo por otra familia. La evolución historiográfica de la familia nos permite avanzar directamente hacia perspectivas basadas en redes sociales o historias conectadas, que es el segundo punto. Estas perspectivas, redes sociales e historias conectadas, que se interesan fundamentalmente por los vínculos que unen a personas, grupos y espacios, y por los flujos migratorios, económicos y culturales que articulan territorios aparentemente periféricos. Más allá de los individuos aislados, lo que importa es la trama relacional, las dependencias mutuas y las conexiones que permiten circular bienes, ideas y personas. Las informaciones matrimoniales constituyen una fuente especialmente apta para estos enfoques, ya que cada expediente reúne parientes, vecinos, maestros, patrones, comadres, padrinos y compañeros de viaje, revelando la densidad social de las comunidades. Además, describen trayectorias espaciales, procedencias, desplazamientos laborales y contacto entre regiones. En el corpus de Catamarca del siglo XVIII, esta perspectiva se vuelve evidente en casos como el de Mauvesin casado con Rizo Patrón, donde un francés y sus testigos europeos permiten rastrear conexiones entre Cádiz, Buenos Aires y el interior andino. Claro que no es el único de este tipo. Otro caso similar es el expediente entre González de Villegas con Espeche, donde las declaraciones de los comerciantes peninsulares reconstruyen redes mercantiles entre Córdoba, Tucumán y Buenos Aires. Las redes indígenas aparecen en casos como el de Cruz y Rosa, ya citado, dependientes de un feudo y conectados a través de relaciones de crianza y tutela. Estos expedientes, lejos de describir comunidades aisladas, muestran un mundo profundamente interconectado. Pasamos así a lo que se conoce como prosopografía,
que es una perspectiva historiográfica que estudia colectivamente grupos sociales mediante la reconstrucción sistemática de datos biográficos, orígenes, carreras, parentescos, oficios, alianzas matrimoniales y trayectorias compartidas. Este método no busca una biografía individual, sino delinear patrones comunes, jerarquías internas y dinámicas de ascenso o reproducción social. Ejemplos clásicos de estudios prosopográficos los representan, por ejemplo, el trabajo de John Kixa sobre los empresarios coloniales de México del siglo XVIII, el texto de Susan Sokolow sobre los mercaderes de Buenos Aires virreinal, o el libro de David Braden acerca de los mineros del México borbónico, por dar ejemplos, ¿no?, de los más conocidos. Para tal perspectiva, las informaciones matrimoniales son un insumo privilegiado. Proveen información estandarizada: edad, lugar de nacimiento, profesión, estado civil, reputación, parentescos y vínculos laborales, que posibilita constituir bases de datos comparables entre decenas o hasta cientos de casos. En el corpus de Catamarca, la prosopografía permite, por ejemplo, estudiar la composición social de los españoles pobres, labradores, criadores y milicianos, presentes en numerosos expedientes. También nos permite rastrear la presencia e inserción de comerciantes peninsulares a través de casos como los de Parga, Ancheta, Rodríguez de Obregón o Cubas, o reconstruir trayectorias de aprendices como Juan Felipe Salcedo, sastre cuya biografía juvenil aparece en 2 expedientes. Del mismo modo, los repetidos vínculos entre familias de Piedra Blanca, como Barrio Nuevo, Mercado, Varela o los recién mencionados Segura, revelan patrones endogámicos y estrategias recurrentes útiles para un estudio prosopográfico de escala microrregional. Todo esto, desde luego, apoyado y confrontado con otras fuentes documentales adicionales. Esclavitud y afrodescendencia. Bien, aunque son más escasas que otras categorías, las apariciones de personas afrodescendientes en las informaciones matrimoniales ofrecen una ventana valiosa para estudiar la esclavitud doméstica, la movilidad de esclavos y libertos y los vínculos afectivos y laborales que los unían a sus amos o a otras redes comunitarias. Las informaciones permiten identificar el estatus jurídico, es decir, esclavo, pardo, libre, mulato, liberto, los lugares de origen, las condiciones de traslado, los amos y las relaciones establecidas en el espacio doméstico. Como los testigos son a menudo patrones o vecinos, estas declaraciones constituyen elementos de jerarquía, de control, de movilidad y dependencia cotidiana, claves para la historia social de la esclavitud. En el corpus de Catamarca destacan el expediente, por ejemplo, del esclavo de la familia Sosa con una india de la familia de Izquierdo de Guadalupe, vinculada con la familia Segura, donde es documentada la unión de un esclavo pardo y una india libre, proporcionando información sobre convivencia multiétnica en espacios domésticos. Asimismo, algunos testimonios de criados, pardos o jóvenes traídos de muy chicos permiten observar formas de servidumbre o movilidad infantil que se cruzan con la esclavitud, como sucede en el expediente de Albayacín con Molina o Solay con Fernández, donde la línea entre crianza, servidumbre y esclavitud resulta difusa. Estas fuentes permiten rastrear cómo la afrodescendencia se insertaba en pequeñas comunidades rurales del interior. Uno de los expedientes, no uno de los expedientes, sino uno de los esclavos que aparecen en estos expedientes es el de Marcelo Segura, que lo encuentro en 3 expedientes, uno en el que se casa y 2 en el que oficia de testigo. Esto nos ofrece la visión de un esclavo de la familia Segura que tenía activa vida social. Y finalmente, la historia cultural, se me traspapeló acá. La historia cultural explora representaciones, valores, emociones, prácticas simbólicas y sistemas de significación que conforman la vida social. Desde este enfoque, las informaciones matrimoniales aportan materiales excepcionales: la reputación, la fama pública, la moral sexual, las percepciones del honor, la autoridad del cura, la figura de la viuda respetable o sospechosa y las tensiones entre normas eclesiásticas y prácticas cotidianas. Los expedientes muestran cómo se construía públicamente la identidad moral de los contrayentes, si eran de buena vida, si existía escándalo, si había rumores, si la mujer estaba embarazada, si el novio era de buena sangre.
También revelan expectativas culturales sobre el género, la soltería, la honra y el control del cuerpo. El caso de don José Gutiérrez con doña María Romero es uno de los más claros. Allí, la comunidad reconoce cómo la novia está visiblemente embarazada y el expediente documenta la sanción moral y disciplinaria impuesta por el clero. En el expediente de Varela Vázquez, la fama de soltería y honestidad sirve como prueba jurídica suficiente. En el de don Alejo Vega y doña Ignacia Varela, el vínculo sexual previo con la hermana es tratado como un impedimento de afinidad, mostrando concepciones coloniales sobre parentesco y moralidad. Incluso otros casos, como el de don Juan Manuel Araoz con doña Juana Acosta, en los que se describe a una madre viuda y enferma, sosteniendo a una hija en la campaña, permiten explorar representaciones sociales sobre la vulnerabilidad femenina, pobreza y reputación. Desde esta perspectiva, las informaciones matrimoniales permiten estudiar no solo qué ocurrió, sino cómo las comunidades del siglo XVIII interpretaban y dotaban de sentidos sus comportamientos, afectos y, desde luego, sus transgresiones. Claro que estos ejemplos de corrientes historiográficas que pueden nutrir sus estudios con la fuente que ahora presentamos no son excluyentes ni mucho menos son perspectivas aisladas, sino más bien complementarias. Y es que no podríamos comprender correctamente a los actores y a su tiempo sin observar a la vez su familia, estatus, mentalidad, moral, cosmovisión, prácticas cotidianas, vínculos sociales, pertenencia étnica, etc. Bien, ahora sí pasamos a la siguiente. Y ahora para cerrar, he hecho esta pequeña selección de algunos expedientes que me parecía atípicos o relevantes y dignos de ser comentados. El primero es justamente el expediente número 1 entre José Gutiérrez con María Romero. Este es sin duda uno de los expedientes más extraordinarios del volumen. A diferencia de la mayoría de las informaciones, no se trata simplemente de comprobar la soltería o ausencia de impedimentos, sino de anular un matrimonio ya celebrado. El documento expone un caso de enorme valor para la historia de la moral y la disciplina eclesiástica. La novia está visiblemente embarazada, lo que provoca el escándalo público y activa la intervención episcopal. Además, existe consanguinidad en tercer grado y se describe el matrimonio como irregular por haberse realizado fuera de la jurisdicción y sin completar los pasos previos. El expediente permite observar cómo la Iglesia colonial manejaba situaciones fallidas en las que el sacramento ya estaba administrado, pero había motivos para hacerlo inválido. Su rareza y su riqueza narrativa lo convierte en un documento atípico central para estudiar control social, escándalo, honor y derecho canónico. El segundo expediente que quiero comentar, que ya lo había mencionado, es el número 4, ¿sí? El número 4, que es entre don Juan Barros y Salas con doña Bernardina Ahumada y Navarro. Este expediente destaca por su excepcional minuciosidad genealógica. Lejos de la brevedad habitual, los testigos reconstruyen con enorme detalle los vínculos familiares entre los contrayentes y sus antepasados, mencionando parentescos en quinto grado. Parentescos en quinto grado. Este expediente me parece, en términos genealógicos, excepcional y muy interesante. El tercero es el que también ya había mencionado, el expediente número 30 en el orden, entre Saturnino Mauesín con Juana Rizo Patrón. Uno de los casos también más atípicos y singulares de todo el conjunto. El novio, Saturnino Mauesín, es un francés de origen europeo, elemento ya infrecuente en expedientes rurales de Tucumán colonial. Pero lo más notable es que sus testigos también son franceses, uno residente en Buenos Aires y otro en Catamarca, quienes detallan itinerarios por Cádiz, Río de la Plata y el interior. Este expediente abre una ventana a un mundo normalmente invisible en la documentación eclesiástica del noroeste colonial, la presencia de extranjeros, redes de inmigrantes europeos, oficios itinerantes y circulación atlántica. La información que aporta es valiosa no solo para estudios de movilidad, sino también para historias conectadas, redes mercantiles, sociabilidades de europeos en espacios marginales y los modos en que se integraban o no en comunidades locales. También lo interesante de este expediente es que se inició en Buenos Aires, es decir, Mauesín, sabiendo que se iba a casar en Tucumán, no sé si ya sabía con quién, inicia su expediente en Buenos Aires, donde podía tener acceso a los testigos, y lleva al Tucumán este papel que presenta en el momento en el que se va a casar. El último sería, ¿no? Es el de
Francisco Albarracín con María Juliana Molina, que es el número 49, y con este terminamos, que es un expediente particularmente importante para la historia social por su alusión a la circulación infantil, que es un fenómeno frecuente en la práctica, pero poco visible documentalmente. El novio, Francisco Albarracín, dice, había sido traído de niño desde Salta y criado en Catamarca como hijo por otra familia. Los testigos describen su crecimiento y el hogar en el que vivió y la forma en que fue socializado. Estos casos revelan dinámicas de crianzas sustitutas, movilidad forzada o consentida de menores, vínculos laborales tempranos y relaciones ambiguas entre adopción de facto, servidumbre y protección. A diferencia de los expedientes centrados en adultos, este expediente permite ver un proceso de formación social, la reconstrucción de una identidad local y las redes que un niño migrante establecía hasta llegar a la adultez. Su valor radica en que muestra un tipo de trayectoria que la documentación notarial o capitular no suele registrar, convirtiéndolo en un expediente socialmente revelador y metodológicamente rico. Finalmente, en conjunto, esta obra pone al alcance del lector un corpus documental de enorme valor para comprender la complejidad social, familiar y cultural de la Catamarca colonial. La organización y el resumen de las informaciones matrimoniales permite acceder a una fuente que, por su dispersión y su forma original, resultaba difícil de consultar en su totalidad. Al reunir y ordenar estos expedientes, el volumen ofrece una herramienta indispensable para investigadores interesados en genealogía, historia de la familia, redes sociales, movilidad, historia indígena, estudios afrodescendientes, historia económica, prosopografía o historia cultural, entre muchas otras posibilidades. La amplitud de temas que puede abordarse a partir de estas actas demuestra no solo la riqueza de la documentación, sino también su capacidad para iluminar procesos mayores desde la vida cotidiana de comunidades pequeñas. Esta obra, por tanto, no solo preserva una fuente fundamental, sino que abre vías de investigación y contribuye a enriquecer el contenido histórico de la región y del periodo, tal cual es el objetivo de la fundación que hoy presentamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco. Vamos a continuar con Catamarca. Curato de Ancasti, matrícula de 1806, a cargo del señor Gabriel Bulacio, que nos visita desde Buenos Aires. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los que se encuentran en la sala y también a quienes nos acompañan virtualmente. Este trabajo es una extensión de una publicación de Gerardo Flores Ibaldi, publicado el 8 de noviembre de 2023, en el cual publicó, disculpen la redundancia, una reproducción facsímil de 55 folios que corresponden a un padrón levantado en el Curato de Ancasti en 1806. Para ese entonces, el Curato de Ancasti incluiría a lo que actualmente es el Departamento de La Paz y el Departamento de Ancasti. La villa fue fundada en 1748. Se mencionan aquí algunas familias de vecinos fundadores, los cuales también pueden ser encontrados en el padrón: los Lobo de Mreles, los Gómez, los Barrio Nuevo, entre otros. Hacia 1782 se incluye a este curato, al curato de lo que actualmente es el Departamento de La Paz. En este trabajo lo que hemos hecho es transcribir literalmente la reproducción facsímil que fue ya compartida por Gerardo, normalizando simplemente grafías de apellidos y nombres, extendiendo abreviaturas y dando un formato en el cual el lector, teniendo en cuenta que se planea esta publicación como un ebook,
pueda realizar la búsqueda más sencilla dentro de este padrón. Aquí mencionamos la estructura que presenta cada uno de los folios, en los cuales se puede ver un comentario marginal, el cual suele incluir nombre de casas, número de casa dentro de los diferentes parajes, filiaciones con el jefe de familia o con las diferentes personas que se mencionan en el padrón, el nombre del censado, no se han expandido apellidos, sea el apellido de los individuos mencionados en el padrón suele estar presente para el jefe de familia y su cónyuge. Se expande para ciertos agregados, como se los menciona en el padrón. La edad del censado, que como se menciona en el slide, suele estar en años, pero para niños menores de un año se incluye los meses. ¿Algún comentario particular? Entre los cuales se incluyen el estado del censado, difunto, viudo, se incluye a 40 difuntos. Y por último, algo que definimos como adición, que son comentarios particulares agregados por encima del formato original que se tiene en el folio. Suele incluir casas con diferentes familias o alguna relación adicional que no pudo ser mencionada en el formato original. Okay. Se presenta así un libro en el cual se incluye la reproducción facsímil y una transcripción literal. En la página siguiente agregamos ciertos datos estadísticos que puedan resultar relevantes, como puede ser que para ese entonces el curato Ancasti contaba con 3.558 individuos, de los cuales 40 figuran como difuntos, así que se reduciría a 3.518. Se mencionan las profesiones de ciertos censados, se incluye a 76 jornaleros, 172 criadores, nuevamente se menciona la condición de alguno de los censados, 176 viudos y viudas, 32 esclavos y 102 huérfanos. En el próximo slide incluimos a su vez una comparativa con padrones y censos anteriores y posteriores, el de 1778, en el cual se declara que el departamento, el curato, contaba con 2.503 habitantes. Y para este, como mencioné anteriormente, se ve un crecimiento de alrededor del 40% con 3.518 habitantes. Cabe resaltar que en 1782 se incluye al actual departamento de La Paz y a sus parajes, así que ese aumento no necesariamente corresponde al 100% a Ancasti, sino que podría estar relacionado al agregado del departamento de La Paz. Posteriormente tenemos el censo de 1812, en el cual se registran más de 4.000 individuos, lo cual representaría con respecto a 1806 un aumento de alrededor del 15%. Y nada, eso sería todo. Les agradezco a Gerardo, agradezco a la asociación, a la fundación. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Les comento que tiene 21 años. Pasamos a informaciones matrimoniales de Monteros de 1814 a 1860, a cargo del señor Eugenio Canepa, también joven. Hola a todos, muy buenos días.
Bueno, ya encontrándonos en la recta final de esta presentación ante la sociedad tucumana en particular, y ante quienes nos escuchan por videollamada, un afectuoso saludo, donde quieran que estén, en Buenos Aires, en Catamarca. Me toca a mí el honor de exponer información clave del libro Informaciones matrimoniales de Monteros. Este trabajo abarca un intervalo de 46 años, entre 1814 y 1860. Nos ubicamos, claro está, siglo XIX. Se constituye en torno a una clase textual de suma importancia para los estudios históricos y genealógicos, la información matrimonial. Básicamente, esta se define por ser un tipo de documento eclesiástico que puede abordar variados temas en relación a quienes pretenden contraer matrimonio en una boda religiosa, sus relaciones sociopersonales, familiares y amicales, en clave distendida, de conflicto o de impedimento. El cuerpo eclesiástico podía adoptar un abordaje resolutivo en caso de algunos impedimentos consanguíneos, o, en casos graves, podía denegar la posibilidad de la unión sagrada. La información matrimonial es entonces un despliegue de secuencias narrativas y descriptivas con gran cantidad de datos sobre las piedras basales de la familia en tanto unidad social. Por favor, si podés avanzar con la diapositiva. El proyecto Monteros. El trabajo de investigación se estructuró de forma bipartita, contó con trabajo de campo, tomando el manejo de fuentes primarias, las informaciones matrimoniales en los documentos históricos guardados en el archivo. Este abordaje lo realizó un subgrupo dentro de un grupo mayor, el subgrupo integrado por el señor Jorge Corominas y la señora Juana Vergés Roca de Conde, que, bueno, desafortunadamente no pudo venir. La otra parte del trabajo, se realizó un trabajo de gabinete por parte del segundo subgrupo, compuesto por Gerardo Flores Ibaldi, Ernesto Álvarez Uriondo y yo, Eugenio Canepa, donde hicimos la transcripción y la publicación consecuente de los tomos. Del primer tomo, 1814 a 1860, y para el futuro, como siguiente tomo, vamos a tomar los años de 1860 a 1920, es decir, un intervalo de 60 años. Siguiente diapositiva, por favor. Exactamente, como pueden ver en la placa, entre los años 2001 y 2002 se realizó el trabajo de Jorge Corominas y Juana Vergés. Hubo de por medio un lapsus bastante considerable entre lo que sería la articulación de la parte de campo y el trabajo de gabinete. Este año se fue consolidando el grupo de Gerardo, Ernesto y yo.
Y todavía falta para el año siguiente, estimamos que para febrero o marzo vamos a estar publicando el segundo tomo que abarca esos 60 años. Siguiente diapositiva, por favor. El archivo y la jurisdicción eclesiástica. Pueden ver en el mapa ahí el departamento Monteros en la actualidad. Sin embargo, las informaciones matrimoniales excedían el criterio de los límites departamentales actuales. Como muy bien se explica ahí en la diapositiva, el curato abarcaba un vasto territorio que se extendía desde el manantial hasta Río Seco e incluía 4 viceparroquias en Las Mercedes, en Simoca, Pamayllá, Lules y Amaicha del Llano, Leales. Durante esta época, la parroquia jugó un papel vital en la vida religiosa y social de la comunidad, conectando a diversas poblaciones y localidades. Se registran en el libro, por lo tanto, informaciones matrimoniales cuyo criterio geográfico excede los límites departamentales actuales. En la actualidad, las informaciones matrimoniales y demás actas de Monteros están radicados en Concepción, en el Obispado de Concepción, donde también se comprenden departamentos de Graneros, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Leales, Monteros, claro está, Río Chico y Simoca. Siguiente diapositiva, por favor. La estructura del trabajo es sencilla, es tripartita, consta de una introducción. De por medio están las informaciones matrimoniales y ya hacia el final tenemos un índice de los contrayentes individualizados por su género, masculino y femenino, y en orden alfabético. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí pueden visualizar un modelo de acta de información matrimonial. A ver, sí, ahí explicito los metadatos. En la parte superior se ubica el problema técnico ya en resolución. Como decía, en la parte superior se ubica el nombre de los contrayentes. Primero el sujeto masculino, seguido de la novia, futura esposa, en el mejor de los casos. Hacia la izquierda del nombre de los contrayentes, el número de acta, tal cual como lo hemos organizado en el libro. Y en el centro, la información extraída. Siguiente diapositiva. Pueden observar en esta placa un diagrama del ramaje del nexo consanguíneo entre los pretendientes. Y rescato algunos apellidos, tales como Araos, Costilla, Norri, Román, Romano, Ponce de León, Sorrosa, Sosa, Celarayán, apellidos de familias reputadísimas de Monteros. En la imagen pueden ver la iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada en Concepción.
donde está ahí el archivo, al cual están frecuentando dos de nuestros miembros de la fundación. Faltan unos cuantos viajes más para poder recabar y recolectar toda la información. Ahí pueden ver la parroquia de Monteros, de Nuestra Señora del Rosario. No es la misma en la que se realizaban las informaciones matrimoniales en el siglo XIX. Esta parroquia se inauguró en el año 1962. Tiene un estilo y acabado románico bizantino, bellísima. No podía dejar de poner algunas imágenes. La cúpula por dentro. Y bueno, y ahí al final ya los bancos para los fieles y la entrada. Muchas gracias por haber escuchado y con tanta atención y de esta manera finalizo la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenio. Y bueno, agradecerles a todos la presencia y como ya les dijimos, continuamos trabajando y le han comentado también los chicos, Eugenio con 25 años y bueno, un equipo a futuro. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta cuándo estamos, así que por lo menos que sigan los chicos adelante con toda la pujancia y la fuerza que tienen. Muy estudiosos realmente. Muchas gracias a todos y hasta el próximo evento, si Dios quiere.